Bien, en esta oportunidad te voy a enseñar cómo es que tú puedes eh, realizar el análisis frecuencial, ¿de acuerdo? De una señal y poder dibujarlo mediante el código, bueno, mediante el lenguaje Python. Bien, voy a compartir mi pantalla para empezar a explicarte cómo. Bueno, en un video anterior, en un video pasado, te explico cómo puedes tú, mediante el uso de Arduino y mediante el uso de Python, poder almacenar los valores, ¿de acuerdo?, que estás muestreando de un potenciómetro, ¿de acuerdo?, mediante el puerto serial. Bien, ahora voy a utilizar esas muestras para poder determinar qué componentes en el dominio de la frecuencia posee dicha señal. Listo. Para poder realizar esto voy a necesitar un conjunto de librerías, ¿de acuerdo? Que voy a empezar a, bueno, enumerarlas ahí o nombrarlas conforme vaya transcurriendo el vídeo. Bien. En primer lugar, vamos a, ¿de acuerdo? Vamos a declarar o vamos a llamar a la librería NumPy. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Se les import NumPy, ACNP. Listo. Una vez hecho eso, nosotros vamos a utilizar esa librería, bueno, un elemento de la librería, que es gen from txt, ¿de acuerdo? Gen from txt, listo. De acuerdo. Ahora, dentro de esta función, nosotros tenemos que indicar la ruta. Esta ruta es la que tenemos que indicar. Y luego tenemos que indicar, o bueno, declarar el delimitador, o delimiter, ¿no? El cual, bueno, va a ser una coma. En mi caso, es una coma. Eso se debe a la estructura con la que he escrito este código, en el cual, pues, una coma, si te das cuenta, es precisamente lo que separa un elemento, un número, una de las muestras de otra muestra. Listo. Ahora bien, no sé, vamos a imprimir, ¿de acuerdo? Eso de ahí, esa serie. Vamos a ver. Listo, ahí está. Ahora bien, yo no deseo una serie, yo deseo una lista, porque sí es como trabajan las otras librerías, de acuerdo a los demás comandos de las otras librerías. ¿Cómo lo hago? Voy a convertir en una lista, pues, mediante este código toList, mediante esa función. Mediante esa función yo convierto en una lista a la variable y luego la vuelvo a almacenar dentro de la misma. Ahora, vamos a ejecutar este código. ¿De acuerdo? Ahí está, una lista. Vemos que hay un elemento NaN, que es un elemento inválido, no lo necesitamos para realizar el análisis, así que lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo hacemos? Como es el último elemento de la lista, podemos utilizar el comando pop para eliminarlo. Vamos a guardar de nuevo esto de código. Vamos play. Listo, se eliminó. Bien. Ahora bien, vamos a dibujar la señal muestreada. Para eso necesitamos, por así decirlo, la recta que sería el dominio, ¿de acuerdo? El dominio. Bien, ¿cómo lo podemos construir? Lo podemos construir mediante linspace, que es una función que pertenece a la librería NumPy. Vamos a indicarle el momento de comienzo. El momento de final va a ser el n-1avo, bueno, el n-1avo, por así decirlo, bueno, momento, que no sería otra cosa que el tiempo de muestreo por n-1, la n-1ava muestra, a su vez. Y aquí, bueno, nosotros tenemos que indicarle el número de separaciones, el número el número de, el número de elementos que deseamos en los que se debe dividir esa recta. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser n. Aquí hay un detalle que falta. Por ejemplo, aquí falta t sub s y aquí falta n. N no va a ser otra cosa que la longitud, ¿de acuerdo?, de nuestra lista. Bien, es decir, el número de muestras. Tenemos el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo, ¿de acuerdo? El tiempo de muestreo lo voy a mostrar aquí, a ver, voy a mostrar. El tiempo de muestreo, bien.
Aquí tenemos el código en Arduino, ¿de acuerdo? El delay aquí es de 10 milisegundos. Eso quiere decir que el tiempo de muestreo es de 10 milisegundos. Bien. Entonces, una vez sabido eso, ya podemos continuar. Ahora, el tiempo de muestreo aquí lo voy a declarar como 10 milisegundos, que es equivalente a 0,01 segundos, ¿de acuerdo? Pueden realizar el cálculo. 10 por 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? Eso sería igual a 10 a la menos 2, que es equivalente a 0,01 segundo. Luego, vamos a dibujar. Para dibujar necesitamos importar otra librería, la librería matplotlib, y dentro de esta vamos a seleccionar pyplot y lo vamos a, bueno, lo vamos a tratar como PLT. Listo. Ahora vamos a escribir plt.plot y vamos a escribir aquí t, y y vamos a escribir plt.show. Listo. Ahora se debería poder mostrar la gráfica, ¿de acuerdo? No hay ningún error. Bien, vamos a ver. Aquí se muestra la gráfica. Aquí está la gráfica, ¿ok? Bien, ahora pues bueno, podemos ver la gráfica, ¿no? De nuestra señal. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte, se podría decir así, del... Para esta segunda parte vamos a tener que, desde la librería CSI, que son las siglas de Scientific Python, vamos a importar la, bueno, la FFmpeg, que no es otra cosa que, bueno, ese pack contiene el conjunto de instrucciones que nosotros vamos a utilizar para poder realizar el análisis de la señal bueno, y determinar los componentes en frecuencia de esa señal. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a guardar dentro de una Y mayúscula, ¿de acuerdo? Aquí los elementos, FFT break, perdón, FFT pack, bueno, vamos a almacenar dentro de esta variable Y mayúscula los elementos de frecuencia de nuestra señal Y minúscula. Luego de haber hecho eso, nosotros lo que vamos a hacer es declarar, pues, de la misma forma en que en el caso anterior construimos una recta en el dominio del tiempo, aquí vamos a construir una recta en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos fftpack y aquí vamos a utilizar la función ffrec. Y aquí dentro vamos a, bueno, incluir, vamos a decirle el número de elementos que tiene nuestra muestra. ¿De acuerdo? Y lo vamos a multiplicar por el tiempo de muestreo, f sub s. Ese tiempo de muestreo es otra cosa que 100 Hz. Ya. Una vez hecho eso, nosotros podemos, vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Nuestra señal es en el dominio de la frecuencia de la siguiente forma. Al igual que en el caso anterior, vamos a colocar F en el dominio y Y mayúscula. Ahora, un detalle. Nosotros vamos a plotear o dibujar la magnitud de estos componentes, ya que Y es la transformada de Fourier discreta de nuestra señal. Entonces, la transformada de Fourier discreta, si no lo saben, bueno, pues nos da como resultado números complejos. Nosotros deseamos conocer la magnitud de esos números complejos. Entonces, vamos a obtener, bueno, vamos a sacarles el valor absoluto, si se le puede decir así. Vamos a sacar la magnitud, que sería el valor absoluto. Como lo hacemos dentro de la librería NumPy, existe la función abs, que nos permite determinar ese valor absoluto. Listo. Una vez hecho esto, vamos a plt-show para ver, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar estos dos para que estos de aquí sí se puedan ejecutar ahora. Vamos a ver si es que también no hay ningún error. Bien. Como podemos ver aquí. Como podemos ver, aquí está el contenido de frecuencia de nuestra señal. Ahora, de repente nosotros desearíamos que los dos dibujos estén en la pantalla a la vez.
Lo podríamos hacer de la siguiente forma, ¿de acuerdo? A x plt.plots, subplots. Y de la misma forma aquí, nosotros tenemos que escribir p.bx plt.subplots, plt.subplots, perdón. Paréntesis, control S. Vamos a ver. Un pequeño error. No, FLT no está definido. Ah, claro. Es PLT. Bien. Vamos play. Ok. A ver. A ver. Ah, he cometido un error. Bien. El error es el siguiente. El error es que he colocado 2 veces PLT. Vamos a ver, vamos de nuevo a ejecutar este código. Y bueno, aquí ya se pueden apreciar los elementos, ¿no? En el dominio de la frecuencia. Listo. Ahí está. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos escalar a la imagen de tal forma que estos, bueno, se aprecien mejor. Por ejemplo, podríamos escalarlo aquí. Este de aquí es el que corresponde a ese elemento. Podemos escalarlo en el dominio, bueno, tanto en el eje Y como en el eje X. El este punto axis. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, a ver, menos 30, desde 0 hasta, a ver, vamos a colocarle 40. A ver, ahí sale. Vamos a ver, lo voy a compartir. Bien, como vemos, nos hemos acercado más, pero aún no es suficiente, ¿de acuerdo? Aún no es suficiente. Vamos a variar este valor, por ejemplo, 100, digámosle 100, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a volver a ejecutar este código. ¿De acuerdo? Ya se puede ver mejor. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Este dibujo, este gráfico, pues no es otra cosa más que la señal, pues, pero su contenido en frecuencia, ¿de acuerdo? El contenido en frecuencia de esta señal, ¿de acuerdo? Hay algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí aparecen frecuencias negativas y positivas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que esta es una función par. Ahora, no sé, en la vida real, solo nos interesan en realidad las frecuencias positivas. Y como es una función par, nos basta y nos sobra con analizar esta zona, ¿de acuerdo? Esta zona, las frecuencias positivas, ¿de acuerdo? Porque en sí no tiene un sentido físico que existan frecuencias negativas relacionadas a determinada señal, ¿no? Bien, eh, eso sería, bueno, eso sería la mayor parte de lo que quería explicarles. Bien, de repente, quisiéramos, no sé, analizar otra señal de repente, ¿no? Otra señal muestral. Entonces lo que voy a hacer es conectar el Arduino, ¿de acuerdo? Y voy a ingresar otro nuevo conjunto de datos y vamos a ver cómo es que, cómo es su contenido de frecuencia, ¿ya? De este otro conjunto de datos. Entonces, bien, ya conecté el Arduino, ¿de acuerdo? Vamos a ingresar este nuevo conjunto de datos. Le damos play, ¿de acuerdo? En este lugar, ¿de acuerdo? Hay un pequeño error, me dice. Vamos a no poner el play. Ahí está. Está leyendo datos. A ver, vamos. Ahí está. Listo, ya está. Vemos, bueno, yo estoy haciendo variar mediante un potenciómetro ahora mismo.
los elementos que estamos ampliando, ¿no? La señal. Yo estoy produciendo la señal mediante un potenciómetro. Entonces, ahora voy a colocar control C para detener esto. ¿Listo? Desconecto la rueda. Ahora vamos aquí. ¿No? ¿Sí acá? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a descargar. Bien, solo tenemos que ejecutar el código ya. Vamos a poner el plan. Bien. Si se dan cuenta, la señal es diferente y por lo tanto también tiene un diferente contenido en frecuencia. Podríamos escalar esta señal un poco más para que se aprecie mejor. Vamos a ponerle 200 acá. 200. Listo. Ahí se ve mucho mejor. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir. Esperamos. Listo. Bien. Ahí está. Bien. Como podemos ver, el contenido de frecuencia de esta señal se parece, pero no es igual a la anterior, porque la señal no es la misma. ¿De acuerdo? Listo. Esto sería todo. Muchas gracias.